Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase 22 de este seminario teórico de la Cátedra de Psicología de la Personalidad. Hoy vamos a abordar el tema de la relación entre persona y personaje, y también voy a explicar sintéticamente el concepto de ecuación comportamental. En la clase próxima vamos a completar este tema y finalmente en la número 24 vamos a hacer una síntesis de todo lo visto y del modelo que la cátedra propone en relación a la importancia de la personalidad y el diagnóstico de la misma, tanto en el entrevistado como en el entrevistador, para llevar adelante la entrevista específica de trabajo social. Los invito a ver ahora a continuación un pequeño fragmento grabado en otra oportunidad donde se sintetizan estos conceptos de persona, personaje, personalidad y situación. Y luego retomamos. Nuestro modelo implica, sintéticamente, en principio, tres variables. Estas tres variables son el personaje, la persona, llamamos personaje de rol, justamente son las características del rol. Cuando hablamos de persona hablamos de las necesidades de la persona, que en ese momento a la sazón está ocupando ese rol, está desempeñando ese rol. Esas necesidades son tanto físicas, fisiológicas en general, como necesidades de características psicológicas, culturales, como la necesidad de reconocimiento, estima, etcétera, etcétera. Todo lo que es las necesidades afectivas y las necesidades generales de una persona. Pero estos dos factores, justamente llamamos, en el primer caso, recurso humano, en el segundo caso llamamos factor humano. Es decir, el recurso humano es el personaje y las necesidades de la persona, a las necesidades de la persona las llamamos factor humano. Estas dos variables, que están siempre en complemento y en tensión, están articuladas por una tercera constante, en este caso, que es la personalidad. ¿Por qué digo constante? Porque, como hemos dicho, la personalidad no varía. Pueden variar las situaciones y puede variar la respuesta adaptativa, pero la personalidad sigue siendo la misma. Entonces, tenemos, por un lado, estas tres dimensiones: la dimensión personaje, la dimensión persona y, como articulador, la dimensión personalidad. Ahora, como en la famosa novela Los Tres Mosqueteros, en realidad hay cuatro variables. ¿Por qué? Porque hay una cuarta variable, que es la situación. La situación es objetivamente externa al sujeto, aunque es siempre leída e interpretada e introyectada como interna. Es decir, la situación externa es objetiva, pero puede tener un peso diferente en función de mi propia interpretación. Esta situación, sería la cuarta variable, atraviesa y condiciona las tres anteriores, es decir, a los requerimientos que la organización hace al personaje, es decir, el trabajo concreto que debo llevar adelante, las necesidades concretas que no desaparecen, sino que están allí, muchas veces en suspenso, muchas veces en espera de la persona que está cansada, una persona que está estresada, una persona que está con mente en otro lado en el momento que está trabajando porque tiene un conflicto personal que no está resuelto. Y justamente la personalidad, las características, la dinámica de la personalidad hace que constantemente esté, yo podría decir, negociando esos requerimientos por un lado y esas necesidades por el otro, diciendo algo así como: estoy cansado pero tengo que llevar el trabajo adelante, estoy cansado pero voy a atender a este cliente de manera cortés porque es mi responsabilidad y demás. Y bien, ¿qué es la ecuación comportamental? ¿A qué llamamos ecuación comportamental? Se trata de entender cuántos indicadores y cuántos factores participan en la construcción del comportamiento en un momento dado. Tenemos que la ecuación comportamental se integra por cuatro indicadores. Esos indicadores son el concepto o la noción de persona, la de personalidad,
la de personaje en el numerador y en el denominador la noción de situación. Persona o persona de necesidad. Esto implica todas las necesidades que hacen a la persona como tal, donde aparecen la historia, las necesidades fisiológicas, afectivas, psicológicas en general, la relación de la persona con su propia historia, con sus seres queridos, con sus amigos, con su identidad de género, con su identidad sexual, con la sociedad en la que vive, cómo ve a los demás que lo ven a él mismo, su relación con su nacionalidad, con sus proyectos, con la existencia misma, con la idea de felicidad, con la idea de la muerte, con el contexto social en el que está viviendo, con su pasado, es decir, todo aquello que tiene que ver con la persona, su historia y su circunstancia. A esto llamamos persona de necesidad. El segundo término en esta ecuación es el estilo de personalidad. Ya sabemos, porque hemos en más de una ocasión hablado de la personalidad, que se compone por dos dimensiones: el estilo, que es aquello que se muestra, que es aquello observable por un observador exterior, y la estructura de la personalidad. La estructura es aquello que está por debajo del estilo, donde fundamentalmente la estructura define el tipo de relación que yo tengo con el contexto de la realidad, cómo interpreto la realidad y cómo me relaciono con ella. Más allá del estilo, distintas estructuras pueden manifestar similares estilos. La dimensión personalidad funciona como un articulador, como un componedor entre las necesidades de la persona y los requerimientos del personaje de rol. ¿Por qué hablamos de personaje de rol? Es el otro indicador que se relaciona con las expectativas de la sociedad, las expectativas del contexto, del entorno, en función de lo que asume la persona como personaje social. Todos somos personajes sociales, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista social en general, desde el punto de vista familiar. Entonces, ser padre, ser tío, ser hijo, es parte de un rol y actuamos desde ese rol. Ser jefe, ser empleado, ser un profesional, implica ejercer ese rol. Y ese rol tiene que ver con las expectativas que el entorno social pone en ese momento donde el personaje aparece como tal. A la situación la ubicamos en el denominador de la ecuación comportamental. La situación tiene dos también aspectos, uno que es permanente y otro que es contingente. La situación permanente, independientemente del tiempo, tanto las necesidades personales, que van, insisto, desde lo fisiológico a lo histórico afectivo, el estilo de personalidad como articulador, el personaje de rol, las expectativas y la demanda del contexto social, de la institución, de la organización donde esa persona trabaja, y el momento contingente o permanente situacional, todo eso funcionando en conjunto dan como resultado un comportamiento dado en un momento dado, en una situación dada. Y bien, para finalizar esta brevísima síntesis sobre persona, personaje y personalidad, veamos cómo se aplica al momento de la entrevista en trabajo social. Tenemos que una entrevista es una situación artificial, de manera tal que son
dos personajes que están en juego en una situación donde uno es un entrevistador, otro un entrevistado, que juegan roles sociales y profesionales diferentes. En el caso de una entrevista de trabajo social, hay un entrevistador con objetivos muy específicos y un destinatario de ese trabajo. En el caso de que fuera una entrevista médica, psicológica, el entrevistado asume el rol, el papel de paciente. Eso evidentemente hace que haya dos roles bien diferenciados. Al mismo tiempo, estamos hablando de dos personas con necesidades y además en contextos situacionales diferentes y en contexto similar, porque el contexto común es la situación de entrevista. Tenemos que tener en cuenta que una situación de entrevista es una situación siempre estresante, porque a diferencia de una entrevista terapéutica donde también hay momentos de estrés, se le pide en este caso de una entrevista terapéutica al entrevistado que aparezca con mucha intensidad sus aspectos personales. En una entrevista de trabajo social siempre va a predominar en gran medida el personaje sobre la persona, presentarse de la mejor manera posible en función de su propia expectativa. No es lo mismo una entrevista de aprendizaje, que no se juegan cosas muy importantes, porque el entrevistador le comunica al entrevistado que es una entrevista para la universidad, donde él está aprendiendo, donde hay un agradecimiento por la colaboración, que una entrevista profesional solicitada para, por ejemplo, ingresar a un trabajo, pedir un subsidio, la tenencia de un hijo. Ahí se juegan cosas muy importantes. Entonces, lo que va a predominar en la entrevista es el comportamiento del personaje, donde la expectativa del entrevistado es justamente llegar a impresionar de la mejor manera posible para que se concreten sus expectativas. Con esto damos por finalizado esta breve clase y nos reencontramos la próxima. Los invito a leer la síntesis en el PDF.